periodistas por el planeta, que son periodistas de toda la región de Latinoamérica y también de otros países, hay españoles, han montado directamente una redacción en la sala de prensa de la Cumbre Climática Mundial número 28 acá en Dubái, por la importancia que representa esta cumbre climática, por la urgencia que tiene el mundo por bajar las emisiones y frenar el aumento de la temperatura de la Tierra. Y nos pareció muy interesante en este programa poder escuchar qué piensan, qué están cubriendo y cómo es la realidad en cada uno de esos países con la transición energética, con los mercados de carbono, los temas que nosotros estamos trabajando acá, bueno, cómo los trabaja un periodista en Colombia. ¿Cuáles son las prioridades en Colombia? ¿Cuáles son las prioridades y los desafíos en México? Charlamos con una periodista argentina, charlamos con un periodista mexicano y con una colombiana. Y los invitamos a participar de esta maravillosa entrevista. Y en esta cumbre climática mundial, los periodistas del planeta, por el planeta, que son periodistas de toda la región de Latinoamérica, han venido y han montado una redacción aquí directamente en la sala de prensa. Son periodistas destacados en sus países, están especializados hace mucho tiempo en cambio climático. Los voy a presentar a tres de ellos que están representando un grupo mucho más amplio. Está Emilio, que es de México. Está Laura Rocha, que ya apareció en nuestro programa y que, como es tan genia de la Argentina, la volvimos a convocar. Y está Mónica de Colombia. Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Bienvenida al programa. Quisiéramos saber un poco, que nos cuentes qué estás siguiendo, qué has seguido acá y qué has notado como cosas importantes de la cumbre climática. Bueno, estoy siguiendo un poco como la postura o las posturas de América Latina frente a la negociación. Claramente, como soy de Colombia, he seguido la agenda de cambio climático y descarbonización de Colombia. Colombia ha venido por lo menos a estos escenarios internacionales con un discurso muy, digamos, que promueve mucho la salida de los combustibles fósiles, aun siendo un país que se financia o que recibe sus insumos y sus recursos del petróleo y el carbón, pero pues digamos se ha unido a iniciativas como la no proliferación de combustibles fósiles, que es una iniciativa que venía principalmente o fue promovida por las pequeñas islas, y Colombia es como el primer país latinoamericano que se une a eso. Pero pues tratando de hacer con un modo crítico, porque pues también creo que nos ha pasado o nos pasa mucho en los países latinos, que vienen los líderes, los presidentes, los ministros con una postura climática muy, muy amplia a pronunciarla acá en las COP, y luego uno ve las políticas que tienen internamente y no están tan, digamos, en la misma vía. Entonces eso es un poco lo que he venido a hacer. Tu presidente habló, contanos qué dijo y cuánto de lo que dijo realmente sucede en Colombia. Bueno, mi presidente primero tuvo un discurso un poco inesperado, pongámoslo, en el high level segment, por así decirlo, en el que estaba en todos los portales del mundo, Petro. Entonces, bueno, él intentó hacer lo que es una comparación entre el cambio climático, la migración y lo que está sucediendo en Gaza, y bueno, ahí metió a Hitler incluso, que pues creo que es un discurso que no merece tanto análisis porque pues estaba un poquito pasado de cuerda. Pero bueno, también por otro lado habló, bueno, se unió, como decía, al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es una buena señal política, pero internamente, digamos, el informe de brecha de producción que sacó la ONU unos días antes de la cumbre, nos decía que Colombia todavía, pues digamos, todavía tiene subsidios a Ecopetrol para el petróleo, para que se produzca petróleo, todavía no tiene un plan de descarbonización, no tienen planes de cierres de minas. Entonces realmente creo que si hay una contradicción o hay una intención de mostrarse de alguna manera ante el escenario internacional que no está acorde necesariamente con las políticas públicas que se están llevando, por lo menos aún en Colombia. ¿En qué fase está la transición energética en contexto de cambio climático en Colombia? Yo creo que está aún atrasada. Digamos que en este momento hay más de 30 proyectos de energías renovables en La Guajira, que es una región supremamente importante en Colombia porque tiene mucho viento, tiene una gran capacidad de viento, pero solo ha salido adelante un proyecto energético de los 39 que hay sobre el papel. ¿Esto por qué? Porque no se han hecho consultas con las comunidades indígenas, con las comunidades guayú, entonces han entrado las empresas, digamos, a crear unos acuerdos que no han respetado la participación. Incluso en el 2020 la Procuraduría de la Nación pidió que se suspendieran todos los proyectos eólicos de La Guajira porque no se estaba consultando con las comunidades, se estaban violando derechos humanos, hay temas de desplazamiento, de migración por la llegada de las eólicas.
Entonces, en ese sentido, está faltando mucha, digamos, mucha coherencia. En el gobierno de Petro no implementa, digamos, el diálogo, porque uno desde afuera diría, de eso justamente se están encargando. Yo creo que todavía no. Hace poco de eso estuve en La Guajira y todavía no hay un plan contundente por parte del gobierno para que sí haya participación con las comunidades guayú en este tema. Entonces creo que esa parte está abandonada y pues es algo que toca hacer. Podrían, digamos, lo que digo, hay un llamado político para hacerlo, pero uno va a terreno y todavía no ha sido así. Mónica, sabemos que te tenés que ir en un ratito a cubrir una nota, pero te pregunto entonces, ¿en qué sí ha avanzado Colombia? Que sí, bueno, en esto Colombia ha hecho punta en la transición energética, en la lucha contra el cambio climático, la parte positiva de tu país. Pues yo creo que hay una intención política, o sea, y eso es bueno. Entonces uno, pues digamos, uno ve lo que, no sé, comparemos quizás con México, que ahorita Emilio seguramente les habla, y en México por lo menos no hay ninguna intención política de hablar de descarbonización o dejar atrás los combustibles fósiles, no hay ese discurso. Digamos que si uno quiere ver las cosas de buena fe, quizás en Colombia tenemos el discurso, lo que falta es llevarlo a la acción. Bueno, también toca darle como el mérito que el presidente Petro lleva apenas un año largo, y pues la política o sea, la política se mueve quizás más rápido que las políticas públicas, entonces habría que darle como un espacio para que quizás sí se aterrice este discurso de transición energética. El gobierno también ha hablado de un tema de comunidades energéticas, que es una propuesta muy interesante. Ya hay unas postulaciones para sacarlas adelante, entonces también esas son buenas señales, pero toca ver de nuevo, hay como mucho papel, mucho discurso y falta ver cómo se va a llevar a la realidad. Por último, para vos, nosotros nos quedamos, pero te pregunto si hay algo que cambia una cumbre como esta, por ejemplo la de Dubái, se vuelven a sus países, ¿cambia en algo para los colombianos lo que pasó acá? Yo creería que de nuevo la respuesta es que tocaría darle tiempo, es decir, hay unos compromisos políticos como la CNDC, que pues Colombia ya las ha presentado hace tiempo, y ya las tiene como bajadas a leyes, ¿no? Entonces es bueno, pero no creo que sean cambios inmediatos, es decir, pasa algo en la COP, luego los gobiernos tienen que llevar esas propuestas a sus parlamentos, a sus congresos, de eso que esos congresos se conviertan en leyes, entonces digamos que no es como que todo vaya a cambiar por esta COP, sino que va a dar unas señales políticas que luego pues van a aterrizar a nivel local y que luego eventualmente y ojalá se traduzcan en políticas públicas y en leyes. Gracias, Mónica. Los dejo porque tengo que irme a una rueda de prensa. Vaya nomás, total, nosotros acá montamos un estudio para conversar con dos notables periodistas, como decía Laura Rocha, Argentina, Emilio de México. Laura, ¿qué te parece si vamos con Emilio? Que recién Mónica decía, bueno, en México no tienen ni las intenciones de descarbonizar su economía. Te paso el micrófono. Gracias, hola, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, en México es difícil la situación climática porque hay un gobierno proclive a empujar los fósiles, el petróleo, el gas. El gobierno mexicano fortalece a las empresas públicas de petróleo, Pemex, y de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, que quema mucho gas para generar electricidad. Y con ello no solo fomenta el uso de fósiles, sino también detiene la transición energética en México. Esa es una realidad. En los hechos, México es un negacionista del cambio climático por esta promoción de los fósiles y en un escenario en el que la política climática está relegada totalmente a un segundo plano. ¿Qué hace el gobierno mexicano entonces en una cumbre climática? Cuando vienen, ¿qué plantean? Bueno, viene a simular como tantos otros gobiernos. Desde 2018 México ha venido perdiendo posiciones en el escenario climático mundial. Ni siquiera tiene un pabellón en la cumbre. Venezuela, Guatemala, Colombia tienen pabellones en esta cumbre. México no. Dizque con el pretexto de ahorrar dinero, pero eso significa pérdida de presencia también. Y lo que viene acá es a presentar una serie de políticas contradictorias que no reflejan la realidad climática del país. Y entonces luego tenemos cosas como el huracán Otis, que destrozó el estado de Guerrero en el sur de México y que están potenciados por la influencia de la emergencia climática provocada por la quema de combustibles fósiles que México promueve. Entonces acá México viene a vender un discurso totalmente
ficticio basado en políticas que no tienen ningún sustento, ¿no? Habla de un plan que implica la construcción de una planta solar en el norte de México, una zona que no la necesita porque ahí hay energía suficiente, mientras construye 6 o 7 centrales de electricidad que queman gas fósil. Esa es la realidad. Impresionante, pero ahora, entonces, este objetivo de triplicar las renovables, ¿hasta qué punto se puede cumplir en los próximos años para México? Y te pregunto si hay algún tipo de renovable que haya, a pesar de todo lo que vos describís, que haya avanzado, aunque sea por pragmatismo económico de algún sector. La meta acordada acá, que es voluntaria, y yo insisto en esto es a la carta, es factible, pero necesitas ya un cambio de políticas, un viraje de la política energética. Para dar un ejemplo, México tendría que agregar 1 gigavatio de energía renovable para llegar a esta meta. Y entre 2013 y 2018, con las subastas de energía que hizo el gobierno anterior, México sumó entre 2 y 3 gigavatios. Entonces, para tener una idea del tamaño del desafío, pero se necesita una transformación inmediata. Por ejemplo, acaba de salir un estudio sobre la inversión extranjera directa en energía renovable y se desplomó de 2018 a 2021 y no se ha recuperado. Y el problema, porque el debate en México ha sido, bueno, ¿lo hacen los privados o lo hace el Estado? Pero el asunto es, bueno, si no quieren que lo hagan los privados, está bien, no hay problema en eso. El asunto es que el Estado asume esa responsabilidad y eso no ha ocurrido. O sea, sacó del mapa a las empresas privadas, pero la empresa pública de electricidad no está cubriendo ese vacío. Entonces, quitaron una cosa y nadie lo ha llenado, y por eso estamos como estamos. La meta es factible, es viable, pero se necesita trabajar ya en el cambio de políticas públicas energéticas para dejar de promover fósiles e invertir más, sea público, sea privado, sea mixto, en energía renovable. Laura, escuchando el panorama que nos está contando Emilio, el que nos contó Mónica, tiranos la posta. ¿Cómo está la Argentina? Con respecto a la región, ¿no? Bueno, Argentina con respecto a la región lo que tiene es que, tiene muchísimo potencial en energías renovables, pero hay un consenso incluso político, ahí no hay grieta, si queremos hablar en términos argentinos, respecto de la explotación de Vaca Muerta. Sabemos que Vaca Muerta es una formación de shale gas y de shale oil, o sea, que hay que hacer fracking, es una técnica para poder sacar el petróleo del subsuelo, y todos apuestan al gas y al petróleo. Hoy, obviamente, hay que reconocer el 50% del gas de la Argentina viene de Vaca Muerta, o sea que tiene una participación importantísima en la matriz energética nacional. Más del 80% de la matriz energética nacional se basa en el gas y en el petróleo. Entonces, claramente hay como una apuesta. Ahora, la mayor crítica a la Argentina y a la política energética argentina es por qué no aprovecha el potencial renovable y también subvenciona las renovables, porque para que las personas sepan, todos los argentinos sepamos además, el petróleo y el gas se subsidia. Entonces, para poder asegurar un precio en la boca de pozo, el Estado subsidia a las petroleras. Entonces, ¿por qué no subsidiar, por ejemplo, a las empresas, o aunque sea darles una garantía a las empresas privadas para que, construyan parques solares, más parques eólicos? Incluso en Argentina, que tiene una realidad regional adentro del mismo país, podría ser posible generar esa electricidad en diferentes comunidades, en comunidades más chicas, y podrían autosustentarse con la energía renovable. ¿Cómo es eso, Lau? A ver, explícalo, porque por ahí alguien que está escuchando por primera vez energías limpias, energías renovables, energía solar, dice, ¿podría ser más barato y mejor y no se me cortaría la luz? Sí, tenemos energía solar en mi ciudad que es chica, y contá un poco cómo podría ser eso.
Bueno, de hecho, ya existe un ejemplo, no hace falta que nos imaginemos, digamos, porque, por ejemplo, Ticino, en la provincia de Córdoba, funciona así. ¿Cómo funciona? Ticino es una población que tiene 2.000 habitantes. ¿Y qué hicieron? Ellos producen maní. Hay una fábrica que produce maní y para venderlo, ¿no es cierto? Obviamente que el maní no lo produce la fábrica, sino que lo procesa, digamos. Bueno, en ese proceso, por supuesto que hace, quita la cáscara. Esa cáscara antes era basura. Hoy es biomasa que genera energía. Esa energía que genera sobra para los 2.000 habitantes de Ticino. ¿Por qué? Porque genera electricidad más o menos para 8.000 habitantes. Entonces, el resto lo manda al interconectado nacional. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te acordás en el Día del Padre, ese que nos quedamos sin luz todos? Aquel Día del Padre, bueno, Ticino no. Vamos, Ticino. No, es que es absolutamente posible poder hacerlo. Y fíjate que en ese modelo, por ejemplo, es un modelo en donde la empresa que procesa el maní se alió con una cooperativa eléctrica. O sea, ni siquiera es como una empresa grande de energía, sino que es la cooperativa eléctrica y así mantienen la energía y la estabilidad energética con biomasa. Me ocurren 1000 preguntas, pero te pregunto así, muy en términos generales, para no entrar en lo técnico, porque además tampoco vos sos ingeniera o algo así, pero ¿cómo se genera energía a partir de la cáscara de maní? Bueno, por eso, ese es un tipo de energía renovable que se llama biomasa. O sea, nosotros estamos más acostumbrados por ahí a ver los molinos o las células fotovoltaicas en los paneles solares. La biomasa es la quema de algo que tenga que ver, digamos, que venga de la naturaleza, por eso es bio, y ese calor que produce esa quema genera todo un vapor que hace que se mueva toda una máquina para generar la electricidad, digamos. O sea, como medio resumido, porque por supuesto que hay cuestiones técnicas. Ahora, esa quema y ese uso de la biomasa es absolutamente sustentable, es limpio y además no genera emisiones. Ahora, la pregunta del millón es, Ticino vos decís es un pueblo muy chiquito con pocos habitantes, este es solo un ejemplo, pero ¿es posible, digamos, posible en el corto plazo, ¿no? Con las posibilidades que tenemos en la Argentina, con los recursos que tenemos en la Argentina, que esto suceda en una gran ciudad? Bueno, yo creo que por supuesto que es posible. Ahora, la cuestión es no invertir la carga de la prueba, ¿no? O sea, esta cosa como que es, bueno, pero es posible, y bueno, sí, si estuviera el dinero, si estuviera la inversión. Del plata se puede. Del mismo modo que está para el petróleo y el gas, o que estuvo para el petróleo y el gas desde la revolución industrial para acá, por supuesto que se podría. O sea, igualmente está bueno que nosotros, por ejemplo, en Argentina, nos preguntemos qué cantidad de poblaciones hay, no digo como Ticino, que por ahí es chica, pero por ejemplo de ciudades de 50.000, de 100.000 habitantes. Digo, ¿cuántas megaciudades tenemos en Argentina? 3, 4, no hay más que eso. Entonces, bueno, después nos ocuparemos tal vez de las megaciudades, pero primero empecemos por lo otro, si se puede. Súper interesante el planteo. Me gustaría proponerles un juego ya que están ustedes dos ahí, porque en las cumbres climáticas mundiales, porque lo que me estoy dando cuenta, esta es mi primera cumbre climática, pero no la última, hay mucho, como diríamos en la Argentina, chamullo, bla bla, como diría Greta Thunberg, y en eso, obviamente que también hay intenciones positivas, pero se escucha mucho esto de, bueno, Argentina tiene que ir con toda la región, Latinoamérica tiene que ir unida, plantearse, pensar todos los temas de forma por lo menos binacional con algún país, la integración regional energética, pero después uno escucha las realidades de cada país de la región, hay una desigualdad tremenda, un punto de partida muy diferente, regulaciones e intervenciones del Estado y de lo privado muy diferentes con cada uno de sus recursos. Entonces me gustaría escucharlos un poco, dialogar entre ustedes, preguntarse, dialogar sobre si es posible para ustedes plantarse como bloque realmente en una cumbre climática mundial, más allá del chamullo, y en qué podría beneficiar, digamos, en las posibilidades de que eso suceda, y qué le falta a la región, en qué cosas podría mejorar, digamos, esa unión regional. La experiencia demuestra que es posible alinear ciertas posturas y en otras más complicado. Por ejemplo, en esta cumbre es claro que América Latina ha podido posicionarse en bloque en dos temas. El esquema de pérdidas y daños, que incluye el fondo, ahí hay más o menos un consenso. Y otro es las políticas de adaptación. Ahí digamos que América Latina tiene una postura relativamente uniforme.
En otros temas es más complicado, por ejemplo, el enfoque respecto a combustibles fósiles, el abandono progresivo hasta una fecha terminada o la disminución progresiva a una fecha terminada, porque yo no veo a los países productores de hidrocarburos que estén en favor de eso, ¿no? Pienso en Brasil, en México, Perú, Argentina, todos tienen planes fósiles y en una contradicción evidente respecto a otras políticas como promover renovables, por ejemplo, o fomentar agricultura ecológica, por citar dos casos, o la inversión en bosques. Hay una contradicción ahí entre eso y acá es una u otra. Va a ser bastante difícil que se logren alinear todas estas políticas para un objetivo común. Y otro caso es que los países latinoamericanos pertenecen a diferentes grupos por su cercanía geopolítica, por sus intereses nacionales. Entonces está la CELAC, que agrupa a todos los estados latinoamericanos, o está el Grupo Integridad Ambiental al que pertenece México, pero no están otros países, así, según sus intereses y sus posturas compartidas. O el G77, ¿no? Que es el gran bloque de las naciones en desarrollo comandado por China. Entonces ahí ya tienes una variedad de factores que complica un poco que haya posturas más o menos uniformes. Entonces ahí hay una dificultad. Entonces, por ejemplo, yo pienso en países que dependen de la importación de hidrocarburos. Por supuesto que van a apoyar cualquier declaración que diga que hay que reducir progresivamente el uso o llegar a cero. Claro, para ellos la factura puede ser muy alta, pueden gastar muchísimos dólares en comprar petróleo o gas, o carbón incluso. Sí, yo quería complementar, o sea, coincido absolutamente con Emilio, pero bueno, sí quería complementar en la cuestión, digamos, hay dos cuestiones, por lo menos de esta cumbre, o sea, lo que es la cumbre de cambio climático, como para que se entienda. Esta cumbre tiene una particularidad que es que todas las decisiones, o sea, el documento final que se conoce todos los años, es un documento al que se llega por consenso. Y eso es algo sumamente difícil, o sea, imagínense que son 197 países que se tienen que poner de acuerdo en cada letra, en cada coma, en cada punto y en cada párrafo. Imagínense si nosotros tres nos pusiéramos a debatir una cosa, no sé si llegaríamos a un acuerdo y a un consenso o nos demandaría mucho tiempo. Entonces, esa es la primera cuestión. Esto es porque cuando por ahí se dice, bueno, es mucho bla bla, bueno, pero digo, hay que bla porque hay que negociar para llegar a un consenso. La otra cuestión tiene que ver con las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Esto qué significa? Significa que todos los países somos responsables. Nosotros todos somos responsables de generar emisiones de gases de efecto invernadero, porque esas son las responsabilidades comunes. Pero diferenciadas, ¿por qué? Porque la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, o sea, esta cosa que funciona como sombrilla pero al revés en el planeta, es una acumulación histórica. O sea, esto no es que es lo que yo emití hoy ya se acumuló. Esto se viene acumulando desde la Revolución Industrial hasta 1992. Entonces, es hasta esa fecha en la que se considera cuáles son los países responsables. Y estos países responsables son, curiosamente, los países más grandes, digamos, son los Estados Unidos, es Japón, son los países de la Unión Europea. Y acá otra cuestión, que es lo que plantea Emilio. Bueno, pero ¿quién empieza? ¿Quién arranca? ¿Por qué? Porque también eso, obviamente que para los países y para los políticos, implica, obviamente que podés quedar en la historia para siempre. Ahora, si te sale mal, porque implica un cambio en la matriz de producción y consumo de tu país, también pagás un costo, no solo político, sino económico muy grande, y entonces es como que tampoco nadie da el primer paso. Entonces, yo creo que este es el dilema que tenemos hoy y, por lo menos, lo que yo veo en esta cumbre mucho es que lo que apareció sí son esa esperanza, digamos, en la tecnología, o sea que la tecnología nos va a salvar. Entonces seguimos dilatando el statu quo hasta que la tecnología pueda capturar esos gases de efecto invernadero, por ejemplo con la geoingeniería, que es como inventar nubes que lo absorban, o la captura y almacenamiento de carbono, como por ejemplo en una cementera que puede capturarlo y dejarlo bajo tierra, ¿no? Entonces, estas son tecnologías que, por supuesto, digamos, primero son inciertas porque todavía no han sido muy probadas, pero bueno,
es como que se sigue apostando a eso, demorando la verdadera solución, que es dejar de emitir. Ahora, les pregunto a los dos por dos temas que me gustaría que cuenten cómo es en cada país y su mirada también. Algo que se discute en cumbres climáticas, sobre todo en esta de Dubái, es el tema de los mercados de carbono. Hemos entrevistado a distintas personas. Lo único que escuchamos, digamos, de consenso sobre el tema, porque entendemos que como falta un largo recorrido por investigar sobre ese tema también, es que no hay ningún tipo de control, que hay anomia alrededor de este tema. Les pregunto qué son, para qué funcionan y su mirada sobre eso, a los dos. ¿Cuántas horas dices que tenemos? Mira, hay dos esquemas. Los mercados obligatorios, en los que los contaminadores tienen metas forzosas de reducción, como el europeo o el de California. Entonces lo que hacen ahí es establecer un tope, un máximo, y reparte cuotas, ¿no? Entonces tal empresa petrolera puede emitir tanto y hay un porcentaje que puede cubrir con compensación. O sea, no es una reducción efectiva, pero las puede agregar a su contabilidad como si de verdad hubiera reducido esas emisiones. Y luego están los mercados voluntarios, en los que no hay una obligatoriedad. Entonces una empresa, una persona que quiere contribuir a la lucha climática va y compra créditos de carbono, compensaciones, offset. El asunto es que no son reducciones reales. Y estos 2 años han mostrado que los mercados voluntarios tienen muchísimos problemas desde el origen. Como los gobiernos no han regulado esas actividades, los estándares creados por empresas privadas se han impuesto como la guía de facto. Sí, tiene que ver con el Acuerdo de París, porque lo que busca el acuerdo es profundizar en la creación y la operación de los mercados de carbono y su integración mundial. Entonces, por ejemplo, el mercado en México, que debería haber nacido este año, y podría en un caso dado interactuar con el mercado de Francia o el de Australia o el de China, que también recién crearon. Y en artículo 6 han distinguido como 7 u 8 tecnologías candidatas a emitir bonos de carbono. Esto es bastante peligroso. Y los escándalos en estos 2 años han demostrado que, al menos en el terreno de las emisiones evitadas, o sea, que no cortaste el bosque, no deforestaste y conservaste ese carbono, está lleno de agujeros, más que un queso suizo. Los cálculos están sobreestimados. Una tonelada no es una tonelada como el conocimiento convencional concluiría, ¿no? 1 es 1, pero acá no, es menos que 1, entonces ¿cómo quedó la cosa? Y esto tiene profundas implicaciones. Por ejemplo, para comunidades forestales, su producto está en duda. Y eso implica poner en duda todo el gran trabajo que hacen, muchas veces sin apoyo público, y que es una fuente de dinero para seguir trabajando. Entonces, ven la contradicción. Una comunidad que posee bosque, lo cuida, saca madera, reforesta, etcétera, vende bonos bajo ciertos estándares, pero su producto final es dudoso. Y hay un problema serio. Y ahora imaginen las empresas compradoras de bonos que han comprado millones y han invertido millones y tienen en sus manos bonos chatarra esencialmente, porque no ha habido una regulación, una supervisión adecuada. Entonces, claro, dicen, van contigo y, mira, tú me aseguraste que una tonelada es una tonelada y que el proceso es relativamente transparente, creíble, y ahora resulta que no lo es tanto. Entonces ahí hay un problema, y lamentablemente no veo que artículo 6 esté abordando todos estos problemas estructurales, sino al contrario, existe el riesgo de profundizarlo. Ahora, Laura, te pregunto, digamos, obviamente tu mirada, qué son, o sea, que nos expliques un poco tu postura sobre el tema y lo que sabes sobre el tema, pero tomando lo que dice Emilio, te pregunto si se avanzara en la transparencia, ¿no? En un mundo ideal,
¿Hay algún beneficio que puedan tener las comunidades de países latinoamericanos? Bueno, yo lo que creo es que, digamos, vamos un poquito para atrás. Los mercados de carbono y otros mecanismos que eran como mecanismos así de compensación fueron creados antes, ¿no? Vienen como desde el protocolo de Kioto, que es anterior al Acuerdo de París, de los 90. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre lo que se intentó para poder seducir, digamos, tanto a los países como a las empresas, es obviamente que intervenga el mercado. O sea, oferta y demanda, como sabemos, con cualquier operación económica. Ahora, ¿qué pasa? Pasan estas cosas que está contando Emilio. ¿Por qué? Porque, como vos decías, no hay mecanismos transparentes de medición. Suponete que hubiera, bueno, ¿qué comunidad? Primero, ¿cómo elegís la comunidad? ¿Cómo no se transforma en injusto? Otra cuestión que también estaba como medio en discusión y en debate es que además esto sirviera, por ejemplo, para transferencia tecnológica. O sea, que cuando vos comprabas o hacías un intercambio, como podría ser cualquier intercambio de mercado, además el país, por ejemplo, en desarrollo o la comunidad en desarrollo, tuviera una inversión tecnológica que permitiera que esa comunidad avanzara. O sea, que tuviera el know-how, que tuviera el conocimiento. De hecho, hubo varios proyectos y cuestiones, se llamaban de otra manera porque se llamaban mecanismos de desarrollo limpio en el protocolo de Kioto, pero bueno, lo que hacían era, te traspasaban la tecnología y el conocimiento. Entonces, hoy claramente es una cuestión muy espinosa, de hecho es algo que se arrastra, el debate se arrastra desde Katowice, o sea, que es hace 4 cumbres atrás, y la verdad es que es complejo por todas estas cuestiones y además porque hasta que no se defina si va a haber o no va a haber una transición energética, cómo va a ser y quién va a empezar, también es muy difícil que se le dé un puntapié inicial a ese mercado, porque es como que todavía seguimos en ascuas. Bueno, y saliendo un poco de los mercados de carbono y volviendo a esto de la región se puede unir con todas las dificultades para tratar de conseguir financiamiento y además porque no tiene las mismas responsabilidades que los países que más emiten. ¿Qué se espera este año y qué se espera sobre todo de cara a la COP en Brasil, ¿no? Que va a ser la COP 30. La COP 30. Sí, bueno, ahí hay bastante como expectativa, especialmente desde la sociedad civil, porque además hay que entender que acaba de asumir la presidencia también del G20 el presidente de Brasil, Lula da Silva. Entonces, como que sería una continuidad de 2 espacios, digamos, con mucha atención pública y toda como América Latina podría ir detrás de Brasil. No necesariamente puede ocurrir esto, o tal vez sí, pero bueno, por ejemplo, Paraguay y Uruguay ya fueron invitados al G20, o sea, ya hay como unos indicios de que se podría trabajar en conjunto. Esperemos que Argentina también siga trabajando en conjunto con Brasil. Y claro que se espera eso porque aparte, bueno, nos acabamos de enterar en esta cumbre de Dubái que la próxima sede es Azerbaiyán. Y Azerbaiyán es un país, es otro petroestado, digamos, o sea, es otro país petrolero, o sea que también va a ser como más difícil. Obviamente la sociedad civil tiene que trabajar mucho, porque incluso la sociedad civil tampoco está unida en América Latina. O sea, no es que son solamente los bloques de negociación, sino que también la sociedad civil debe trabajar en conjunto para ver qué pide. Y hay veces que es muy difícil, ¿por qué? Porque por más que seamos una región geopolítica, digamos, en términos individuales tenemos muchas diferencias. Y aparte muchas diferencias en las necesidades. Bueno, primero hay que ver qué pasa en Azerbaiyán el año próximo, antes de Brasil, antes de correr. Está pasando algo, es que Brasil trata de recuperar el liderazgo ambiental que perdió cuando cayó en el lado oscuro de la fuerza algunos años atrás y se unió al bloque de los villanos como Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, y no hubo nadie en América Latina con el peso suficiente para contrarrestar eso. Ahora Brasil intenta recuperar ese liderazgo, pero como que tampoco está ese apoyo por sí solo. Y con el nuevo gobierno, pues uno ya más o menos sabe qué esperar de Argentina por la experiencia de Estados Unidos y de Brasil previamente.
Entonces, ya sabe cómo va la jugada, ¿no? Con México debilitado, sin mayor interés en tener un peso regional, la ecuación geopolítica se vuelve mucho más compleja. Tenemos que ir cerrando este programa y me gustaría a los dos que hagan una reflexión sobre algo que alguna vez nosotras compartimos en un programa con Sergio Elguezábal. Y Sergio, un colega argentino especializado en ambiente, que habla mucho de esto hace mucho tiempo, y se enojó con una pregunta que yo le hice sobre el involucramiento de la sociedad civil. Y me dijo, se enojó porque te deberías salir solo, te deberías tener que informar solo, no te das cuenta que el cambio climático te afecta. Se enojó, digamos, con eso, como despiértense, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que se enoja cuando te hablan de esa manera o cuando hablan de cambio climático, porque efectivamente, por lo general, en las grandes masas de ciudadanos de la Argentina queda muy lejano la agenda de cambio climático. Por más que incluso se hace un damnificado directo, hay veces que cuesta la asociación, por muchísimas razones, pero sucede, digamos, es un hecho que sucede. A nuestra querida audiencia, ¿qué le dirían? Estamos acá en la Cumbre Climática Mundial y probablemente a muchos de los que nos están escuchando en este momento digan, claro que me interesa este tema, estoy remetido, y otros que no, que digan gracias por explicarme, o no, la verdad a mí, este tema, yo tengo que llegar a fin de mes, tengo que bancar a mi familia, tengo deudas, qué lejos me queda todo esto. Me gustaría que desde sus países, bueno, en el caso de Laura vivimos en Argentina, pero vos, Emilio, vivís en México y probablemente por lo que contás ya desde que viene desde arriba, el mensaje debe ser todavía más difícil, que la sociedad civil, atravesada por problemas todavía más fuertes como el narcotráfico, se ponga a luchar de forma unida por el cambio climático. Así que los escucho con una reflexión que puede ser lo larga que quieran, pero apuntando cada una a sus sociedades y después pensar sociedad latinoamericana en su conjunto, ¿no? Difícil. Mira, México vive una policrisis, vive una crisis múltiple, una crisis de derechos humanos, una crisis climática, una crisis de pérdida de biodiversidad. Y estas dos, bueno, realmente todas están entrelazadas y tienen efectos transversales y afecta lo que comes, lo que te pones, cómo trabajas, cómo te transportas. Y yo solo quiero hacer esta reflexión para la gente, no solo en México. Cuando abran el grifo para que caiga agua, cuando se comen una manzana, cuando beban una taza de café, cuando se coman un pedazo de carne, pregúntense de dónde viene cada cosa. ¿Qué tuvo que pasar para que esa agua, ese café, ese bocado llegara a su mesa? A partir de esa toma de conciencia ligera, podemos empezar a preguntarnos muchas cosas que pueden llevarnos a ciertos cambios que pueden tener cierto impacto. Yo sumo y adhiero absolutamente que estamos inmersos en una policrisis. Y muchas veces, además, nos pasa que no nos queremos enterar más. No queremos tener más información, no queremos tener más malas noticias. Digo, por algo hoy los clics son al perrito que baila, o tenemos los TikTok y aguantamos 40 segundos de atención o 20 segundos de atención y pasamos el video. Hoy los chicos, yo tengo hijos, no aguantan películas de 1 hora y media. Entonces digo, toda esta suma de información muchas veces asfixia, ¿no? Y lamentablemente el ambiente o los problemas ambientales o la crisis climática termina cayendo en la misma bolsa. Ahora, retomando lo que dice Emilio, yo creo que uno cuida lo que ama. Y entonces una de las cosas que yo le diría a la gente es que se fije, que vaya, que recorra, por ejemplo, en Argentina sus paisajes, que vea, o incluso si no puede recorrerla, porque bueno, sus ingresos no se lo permiten, tienen al alcance de la mano hoy imágenes de la biodiversidad, de la riqueza que tenemos, de los recursos naturales. Bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos que conocer, porque de esa manera vamos a amarlo y de esa manera vamos a querer cuidarlo, porque nadie va a querer
que arruinen el Cerro Catedral o el paisaje de Bariloche o las playas de Mar del Plata, digamos. Tenemos que aprender a valorar estas cuestiones y están relacionadas además con la relación que nosotros tenemos con el ambiente y con el otro, ¿no? Porque tiene que ver también con una cuestión de individualismo. O sea, el mundo, los recursos no son solo para mí o para mi familia o para mi empresa, sino que son recursos compartidos. Nosotros acá estamos de paso, somos una especie más, igual que las otras especies, y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir y tener un poco de esa palabra, ¿no? Sororidad. O sea, es esto, es la sororidad, la solidaridad, y volver a incentivar esos sentimientos, esos valores que directamente te van a llevar a cuidar el ambiente. El Papa Francisco no pudo venir a esta cumbre climática por razones de salud, pero te pregunto, para que le cuentes a la audiencia, ¿qué cosas viene diciendo y cuánto ayudan en pos del mensaje que vos les estás dando a las sociedades? Ya me fui, parecía el Papa. Pero bueno, sí, es que es real. De hecho, él en 2015, previo al Acuerdo de París, saca la primera encíclica de la Iglesia respecto del cambio climático, que se llama Laudato Si, en donde, bueno, es lo que él dice, o sea, esto es una creación divina, porque bueno, para quienes son católicos creen en eso, y lo que dice es, tenemos un solo planeta, tenemos que cuidarlo, tenemos que ser solidarios. Cualquiera que atente contra el planeta está atentando contra la vida. Entonces, estas son las cuestiones. No podemos dejarla en manos del mercado, que esto también es súper importante, porque el mercado, las innovaciones, la tecnología, son los que nos trajeron hasta acá. Entonces, no podemos pretender soluciones diferentes usando las mismas estrategias. O sea, tenemos que, en algún punto de inflexión, cambiar, y bueno, y realmente es una pena que el Papa no haya podido venir. Sabemos que, o por lo menos es lo que se informó, es porque tenía un problema de salud. Hubiera sido el primer Papa en asistir a una cumbre de cambio climático y creo que hubiera sido realmente una voz muy importante, sobre todo en la primera semana, y encima en un país petrolero. Sí, de acuerdo con esto. De hecho, cuando fue a México, cubrió una parte de su recorrido, acaba de presentar Laudato Si, y generó olas dentro del movimiento católico, y además en su relación con otros grupos vinculados al catolicismo, pero de otro talante, como los pueblos indígenas. De hecho, en ese caso hubo una reunión de dirigentes indígenas con el Papa. Y creo que todas las religiones podrían seguir ese ejemplo de debatir la cuestión climática y su relación con la feligresía, con los movimientos de creyentes en todo el mundo, pues finalmente comparten aspectos fundamentales en su sistema de creencias en los que la naturaleza juega un papel fundamental. Y sí, concuerdo con Laura, es una lástima que no haya venido. Creo que hubiera sido una fuerza presente, muy poderosa para influir en los debates. Gracias, chicos. A mí me gustó mucho esto que dijeron los dos, súper interesante. Ellos están especializados de verdad en estos temas, hace mucho tiempo que los trabajan, y me gustó mucho esto que dijiste, Laura, que hacíamos el chiste que te parecías al Papa, pero de hablar del amor a la casa en la que todos habitamos, ¿no? Es el planeta Tierra, bueno, todos vivimos, es nuestra casa, y tiene que ver también con el amor al otro, a tu familia, a tus amigos, a los que no conoces, a las otras especies. Me pareció que estaba muy bueno ese mensaje final tuyo. ¿Dónde los sigue nuestra audiencia? Que algunos probablemente ya los conozcan ambos, otros los están conociendo por primera vez. Cuenten un poco, para cerrar la entrevista, redes sociales, newsletter, vendan todo el trabajo de Periodistas por el Planeta, que es brillante. Tiene un newsletter de acá en la COP que es buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos pueden seguir en Periodistas por el Planeta, que es en las redes sociales P por P-LAC de Latinoamérica. Bueno, yo me llamo Laura Rocha, trabajo también, escribo para Infobae, también para Periodistas por el Planeta, y bueno, y mis redes sociales es Laura Rocha, muy fácil, Emilio Godoy. Sí, pues pueden seguir el trabajo de la comunidad latinoamericana en esta cumbre y en otras instancias en Periodistas por el Planeta. En mi caso, escribo para Interpress Service, su sitio es ipsnoticias.net,
y mi Twitter es Periodista Godoy. Gracias a los dos, ha sido un placer charlar. Sabemos que los días en la Cumbre Climática Mundial son muy movidos, que tienen mucho trabajo, así que les agradecemos especialmente que para el programa ya hayan hecho este espacio. Gracias. Y síganme porque estamos en el centro de medios y ahora vamos a hablar con periodistas de todo el mundo. Estamos instalados, están los periodistas de todo el mundo. Y les digo algo, hay algunas divisiones entre los medios más grandes de los países más desarrollados y el resto. Ya van a ver cómo estamos sentados. Y acá están los carteles que dicen Let's turn promises into progress. Basta de promesas, que sean progreso. Entre todos los periodistas del mundo, hay muchos periodistas latinoamericanos que están agrupados en Periodistas por el Planeta y montaron directamente una redacción acá. Son periodistas de todas partes de la región. Hola, ¿cómo andás? ¿Te podemos molestar un segundo? ¿Cómo te llamás? ¿De qué país sos? ¿Y qué estás cubriendo? Me llamo Emilio Godoy, soy periodista de México y cubro, entre otros temas, mercados de carbono, adaptación, demandas de pueblos indígenas y de la sociedad civil. Perfecto, te quedas toda la COP a cubrir para Periodistas para el Planeta. Así es, las 2 semanas. ¿De qué parte de México sos? Soy de México. ¿Tu primera COP no? No, es la 5ª. ¿Te gusta esta COP o tenés muchos reparos? Mira, es un proceso cuestionable. Llevamos 28 cumbres haciendo lo mismo y esperando ingenuamente tener otros resultados, y mientras la temperatura sube, las emisiones aumentan y se sienten los efectos de la crisis climática. Entonces hay algo que cambiar. Y mira, esto se está convirtiendo en el Woodstock climático, un gran festival global, y eso tiene implicaciones logísticas, organizativas, etcétera. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Costa Rica. ¿Cómo es tu nombre? Michelle Soto. Me encantan los ticos. Bueno, con Pura vida. pura vida. ¿Pura vida acá en la COP? Acá en la COP Pura Vida. Sí, ya vamos ya primera semana, vamos a ver cómo Vinimos poco los periodistas, ¿no? vimos bastante poco, además el jet lag nos pega fuerte de América para acá, ¿verdad? Entonces, ¿Qué estás cubriendo? estoy cubriendo diversidad de temas, sobre todo siguiendo la delegación de Costa Rica, ¿verdad? Pero también propiamente aquí en la COP, particularmente daños y pérdidas. Y bueno, hoy hice un artículo sobre ciudades, entonces entender un poco Dubái, nuestra sede en estas 2 semanas. Les juro que los periodistas no dormimos, no es solo el jet lag, es que estamos trabajando un montón, pasa de todo acá, todo el mundo te dice es muy intenso. Y si hay algo que extrañamos los argentinos, ya sé que pasaron pocos días, es el mate, y de repente yo veo un mate y voy ahí, supongo que será argentino. ¿Sos argentino vos que tenés un mate? No, paraguayo. Paraguayo. ¿Y te podemos robar un mate? Sí, pero ahora tengo que cargar la chela de vuelta, así Te que... lo robamos después, pero contanos, ¿cómo te llamás? Contanos, ¿qué viniste a cubrir? Bueno, yo soy Maximiliano Manzoni, vine a cubrir las negociaciones de agricultura y de mercados de carbono. ¿Qué estás viendo en esta COP? Bueno, muy lento el tema de agricultura, de hecho se pasó para el año que viene, y en el mercado de carbono puede ser que tengamos muchas novedades pronto. ¿Positivas? Más o menos, creo que vamos a mejorar un poco los estándares de los mercados de carbono con el mercado regulado, y eso es bueno para nuestros países. Estamos molestando a todos, están todos a full. Esto está full desde la mañana. Ella me parece que es argentina. Hola, ¿cómo andás? ¿Te podemos molestar? Hola, ¿qué tal? ¿Nombre? Soy Guadalupe de Sánchez Granel, soy argentina y estoy, bueno, con la parte de contenidos digitales. Guadalupe, escúchame, el que trajo el mate es paraguayo. Sí, tremendo, no trajimos mate los argentinos, un desastre. Además nosotros somos televisión, pero ustedes tienen una redacción de periodistas por el planeta instalada acá. Contame si esto pasa en todas las COP o fue una decisión este año de decir, bueno, vamos a cubrir con todo la Cumbre Climática Mundial. Es mi primera COP y te puedo decir que está muy intenso, así que puede ser que por eso no tengamos tiempo para recargar el mate y dijimos, bueno, no lo traigamos, pero para la próxima seguro. ¿Algo para contarle a nuestro público sobre esta COP que te haya llamado la atención? Cortito. Bueno, como es mi primera COP, bastante me llama la atención, porque es un ritmo muy intenso, están todo el tiempo personas de distintos países moviéndose de acá para allá, el lugar del evento es gigante, hay gente que se pierde y que no llega directamente a los eventos que tiene que ir, así que bueno, estoy como un poco en esa experiencia a mí que me toca cubrir más desde las redes, mirando un poco qué va pasando. Bueno, seguimos encontrando periodistas trabajando en reuniones 24 horas. ¿De dónde sos vos? Yo de España.
¿Cómo es tu nombre? Jorge, Porque contanos qué viniste a qué estás siguiendo vos acá en la COP. pues de todo un poco, los diferentes paquetes climáticos, las negociaciones, básicamente comunicar sobre ello y apoyar a las periodistas y a los periodistas que están aquí. ¿Qué estás cubriendo vos? Hola, ¿cómo están? Argentina, que tampoco trajo mate. No, pero traje un vasito de café. Yo estoy principalmente, bueno, yo soy cofundadora de Proyectos Interés por el Planeta con Laura, así que mi principal interés son privacidad y temas financieros, pero principalmente estamos acá para tratar de contar con un poco latinoamericano qué es lo que está pasando en esta COP, cómo se relaciona con todos aquellos temas que nos preocupan y nos ocupan en nuestros países. O sea, parece lejos, pero estamos cerca en realidad. Pero montaron una redacción directamente acá en la COP. Por eso te pregunto, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Hay medios argentinos? Tampoco tantos somos. No, bueno, Dubái queda muy lejos. Poder llegar y acceder a las negociaciones es cada vez más complicado, no es algo simple. Ustedes mismos que vinieron lo saben. Y la verdad es que hay mucha escasez de una perspectiva de nuestra región, cómo esto lo vivimos, o sea, cómo esto conecta con todos los problemas que tenemos allá, digamos, porque parece que el cambio climático, sobre todo cuando hablamos de negociaciones, ¿viste? Se pierden batallas técnicas de texto, de un lenguaje que es francamente muchas veces indescifrable, y se desconecta con una situación, por lo menos en Argentina, que tenemos una situación económica muy complicada, con índices de pobreza muy altos, con muchas situaciones, y esto en realidad es tan transversal, porque el cambio climático impacta por absolutamente todos los temas que conversamos, digamos, es como una gran avenida por la cual se cruza todo, digamos, todo toca el cambio climático y todo es influenciado por él, y cómo necesitamos, me estoy enredando, pero necesitamos hacer de esto una prioridad, y la única forma de entenderlo es comentarlo en una forma que se entienda, cercana, y que sea relativa a nuestras prioridades y a nuestros intereses como región. Seguimos en Periodistas por el Planeta, tienen un newsletter y además las redes sociales, ¿verdad? Tenemos redes sociales, tenemos un newsletter, se están publicando contenido todos los días en la página de internet, que es periodistasporelplaneta.com, así que nada. Y estamos utilizando en redes sociales el hashtag Comunidad Planeta en la COP, en caso de que quieran ver contenido específico, y acá estamos. Nos queda una semana todavía. A seguir trabajando, los dejamos, a los colegas de nuevo, hay que decirlo, el que trajo el mate es paraguayo. Encontramos una brasileña que habla un poco de español o portuñol. Portuñol. ¿Cómo te llamas? Isis. Isis, ¿de qué parte de Brasil sos y qué viniste a hacer a la COP? Yo vivo en São Paulo, soy de Paraná. Yo trabajo en una organización de tercer sector. ¿Abandonaste el periodismo? Más o menos, un poquito. Pero nosotros venimos a hablar un poquito sobre emisiones y también sobre calidad de aire. Y estamos intentando cambiar un poquito las políticas brasileñas para que nosotros tenemos un planeta más limpio, más verde. ¿Te gustó el discurso de Lula? Sí, me gustó. Ello es bien ponderado. ¿Qué fue lo más importante que dijo Lula? Y creo que nosotros tenemos ahora en Brasil la cuestión de las florestas, que nosotros no vamos más a desmatar, que se dice desmontar el Amazonas. Sí, creo que eso es lo más importante, y este gobierno está dando más olhar, no es olhar, pero está dando más condiciones para que las personas que viven en las comunidades locales, que son más marginalizadas, tengan más voz. Eso es muy... voz o vocero. Eso es muy importante. Voz, sí. Muchas gracias, hace tiempo que no hablo. Excelente portuñol. Gracias. Bueno, un gusto. Mucho gusto. Gracias. Esperamos que les haya resultado interesante este programa. Conocimos la realidad de otros países de la región y también eso nos ayuda a entender dónde está la Argentina también, ¿no? Cuáles son las oportunidades que tiene la Argentina y las ventajas que tiene la Argentina por sobre otros países de la región, y en qué cosas nosotros podemos avanzar y todavía no lo hemos hecho. Seguiremos aprendiendo todos juntos en el próximo programa. Que estén muy bien y nos vemos el próximo fin de semana.